Buenas tardes. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de las veces que observas el cielo percibes que las nubes están en movimiento? Esto es conocido como el ciclo hidrológico. El agua se evapora desde el mar a la atmósfera y en un grado mucho menor desde los continentes. Este aire cargado de humedad es transportado a través del aire, recorriendo grandes distancias hasta que las condiciones hacen que la humedad se condense y caiga en forma de precipitación. El agua que cae en el océano ya ha completado su ciclo, mientras que la que precipita en los continentes inicia su camino de vuelta al océano. Y es aquí donde comienza el ciclo. Entonces, ¿qué ocurre con el agua que cae en el continente? Una parte del agua penetra el suelo dando origen al primer concepto importante de este ciclo, la infiltración. Esta infiltración se mueve hacia abajo, luego en dirección lateral y posteriormente llega a los lagos, ríos o directamente al océano. Cuando la velocidad de caída de la lluvia es mayor que la capacidad de infiltración del suelo, da lugar al segundo concepto importante de este ciclo, la escorrentía, que es el agua que fluye de forma superficial cuando el suelo no permite absorber más agua. Además, una parte del agua infiltrada es utilizada por las plantas, que después la liberan en un proceso llamado transpiración, donde el agua es llevada desde las raíces hasta los pequeños poros de la cara inferior de las hojas y transformada en vapor de agua, liberándose de esta manera a la atmósfera. Cuando la precipitación cae en zonas muy frías, a latitudes o elevaciones altas, el agua no logra infiltrarse, fluir o evaporarse en el momento. En cambio, entra a formar parte de un campo de nieve o de un glaciar. A nivel mundial, la escorrentía producida por el derretimiento de la nieve es una parte importante del movimiento del agua en la Tierra. En los climas fríos, la mayor parte del caudal de los ríos durante la primavera proviene de la nieve y del hielo derretidos. Además de las inundaciones, el rápido derretimiento de la nieve puede causar deslizamientos de tierra y desplazamiento de materiales sólidos. El agua puede fluir de dos maneras, como flujo laminar o como flujo turbulento. Cuando el movimiento es laminar, las partículas de agua fluyen en trayectorias rectas que son paralelas al cauce. Las partículas de agua se mueven corriente abajo sin mezclarse. Por el contrario, cuando el flujo es turbulento, el agua se mueve de una manera confusa y errática, que a menudo se caracteriza por la presencia de remolinos turbulentos. La velocidad de la corriente es un factor fundamental que determina si el flujo va a ser laminar o turbulento. El flujo laminar solo es posible cuando el agua se mueve muy lentamente a través de un cauce suave. Si la velocidad aumenta o el canal se vuelve abrupto, el flujo laminar cambia a flujo turbulento. El movimiento del agua en las corrientes suele ser lo bastante rápido como para que el flujo sea turbulento. El movimiento pluridireccional del flujo turbulento erosiona el cauce de la corriente y mantiene suspendido el sedimento dentro del agua, de manera que pueda ser transportado corriente abajo con gran eficacia. Las velocidades mínimas se encuentran a lo largo de los lados y en el fondo del cauce, donde la fricción es siempre mayor. Cuando el cauce de una corriente tiene curvas o es tortuoso, el flujo más rápido no se encuentra en el centro. En cambio, la zona de velocidad máxima se desvía hacia el lado externo de cada recodo. Esta desviación desempeña un papel importante en la erosión del cauce en ese lado. La capacidad de una corriente para erosionar y transportar material está directamente relacionada con su velocidad. Variaciones incluso ligeras de velocidad pueden inducir cambios significativos en la carga de sedimento que el agua puede transportar. Varios factores determinan la velocidad de una corriente y por consiguiente controlan la cantidad de trabajo erosivo que una corriente puede llevar a cabo. Entre esos factores se cuentan el gradiente, la forma, el tamaño y la irregularidad del cauce, y también el caudal. El gradiente. ¿Qué es el gradiente? El gradiente es uno de los factores más obvios que controlan la velocidad de la corriente, debido a que es la pendiente de un cauce fluvial. El gradiente se expresa normalmente como la caída vertical de una corriente a lo largo de una distancia dada. Los gradientes varían considerablemente de una corriente a otra, así como a lo largo del curso de una corriente determinada. El caudal. El caudal de una corriente es la cantidad de agua que atraviesa un determinado punto en una unidad de tiempo concreta. Suele medirse en metros cúbicos por segundo. El caudal se determina multiplicando el área transversal de una corriente por su velocidad. O sea que caudal va a ser igual a metros cúbicos entre segundos. Eh, También encontramos lo que es el perfil longitudinal, que es una sección de una corriente desde su área de origen, denominada cabecera, hasta la de su embocadura, que es el punto aguas abajo, donde el río se vacía en otro cuerpo acuoso. El nivel de base, que fue una idea dada por el geólogo pionero que exploró por primera vez el Gran Cañón, John Wesley Powell,
que introdujo el concepto de que existe un límite hacia abajo para la erosión de la corriente fluvial, que se denomina nivel base. Podemos considerar el nivel del mar como un nivel de base principal, por debajo del cual las tierras secas no pueden ser erosionadas, pero podemos tener también, para propósitos locales o transitorios, otros niveles de base de erosión, al nivel del mar, al cual el geólogo Powell denominó nivel de base principal. Se le conoce ahora como nivel de base absoluto. Los niveles de base locales o temporales son los lagos, las capas de roca resistentes y muchas corrientes fluviales que actúan como niveles de base para sus afluentes. Todos tienen la capacidad de limitar una corriente a un cierto nivel. Las corrientes tienen la capacidad de excavar sus cauces, también puede transportar enormes cantidades de sedimento producido por meteorización. Las corrientes transportan su carga de sedimento de tres maneras: carga disuelta, carga suspendida y carga de fondo. Carga disuelta: una vez disuelta el material, va a donde quiera que vaya la corriente con independencia de la velocidad, la cantidad de material transportado en solución, y depende de factores como el clima y el contexto geológico. Carga en suspensión: el tipo y la cantidad de material transportado en suspensión están controlados por la velocidad del agua y la velocidad de sedimentación de cada grano del sedimento. La velocidad de sedimentación es la velocidad a la cual cae una partícula a través de un fluido inmóvil. Carga de fondo: cuando las rocas son muy grandes, los granos que constituyen la carga de fondo se mueven a lo largo del mismo mediante rodamiento, deslizamiento y saltación. La capacidad es la carga máxima de partículas sólidas que una corriente puede transportar, y la competencia de una corriente indica el tamaño del grano máximo que una corriente puede transportar. A medida que un río transporta el sedimento hacia el mar, algo del material puede depositarse dentro del cauce, la mayoría formados por gravas y arena, los componentes más gruesos de la carga de una corriente, a los que se les suele denominar como barras. Los meandros son las curvas que describen los ríos a su paso. A los ríos que recorren el territorio trazando esta serie de curvas de mayor a menor apertura se les conoce como ríos meandrizantes. Algunas de las principales características de los meandros: presentan una sinuosidad muy marcada por la que son fácilmente distinguibles, suelen originarse en ríos localizados sobre llanuras aluviales con escasa pendiente, cuentan con una mayor capacidad para arrastrar y transportar sedimentos en comparación con los ríos rectilíneos. La deposición final del sedimento da lugar a la formación de lóbulos o point bars. Un aumento en el caudal del río acentúa la sinuosidad de los meandros. El comportamiento dinámico de los meandros es producto de la acción erosiva y sedimentaria de las aguas dulces. La formación de los meandros difiere según el río, pues depende de factores como el caudal, la velocidad de corriente y la composición material del cauce. Entre las principales partes de un meandro podemos indicar que la parte externa, por una mayor velocidad y turbulencia, es la zona erosiva, mientras que la parte interna es la de sedimentación. Los meandros se forman en llanuras aluviales con escasa pendiente por ambos en la corriente de agua. En la sección mayor velocidad, los procesos erosivos se acentúan de manera que el agua excava la orilla, dando lugar a una forma cóncava del terreno. Mientras tanto, en la parte donde el agua discurre más lentamente predominan los procesos de sedimentación. El aluvión es un flujo de barro donde el agua arrastra el material suelto por una ladera, quebrada o cauce. Puede viajar muchos kilómetros desde su origen, aumentando de tamaño a medida que avanza pendiente abajo, transportando rocas, hojas, ramas, árboles y otros elementos, alcanzando gran velocidad. Abanicos aluviales se desarrollan normalmente donde una corriente fluvial de gradiente alto abandona un valle estrecho en terrenos montañosos y sale súbitamente a una llanura amplia y llana o a un fondo de valle. Los abanicos aluviales se forman como respuesta a la caída abrupta del gradiente, que se combina con un cambio de posición y de tamaño del cauce, de un cauce estrecho de una corriente de montaña a cauces menos confinados situados en la base de las montañas. ¿Qué es un delta? Un delta es un accidente geográfico convexo formado en la desembocadura de un río, en un lago o en el mar a través de los sedimentos que deposita la corriente. El delta está compuesto por un cúmulo de brazos fluviales formado por los sedimentos que transporta el propio río.
Hay deltas dominados por la acción de los ríos, donde los procesos fluviales pesan más que la acción del oleaje o las mareas. El curso fluvial se abre en canales al desembocar, de modo que los sedimentos que deja reflejan la forma de estos canales, como en el delta del Mississippi. A esto se le llaman delta de forma de pata de gallina. También hay deltas dominados por la acción de las olas, donde aparecen en regiones costeras dominadas por micromareas, donde la plataforma costera tiene un gradiente más escarpado o abrupto que el caso anterior. La energía de las olas redistribuye los sedimentos dando lugar a un delta de forma triangular. Debido a su forma se les suele llamar deltas en forma de pata de pato. Deltas dominados por la acción de mareas. La batida de mareas es importante. Los sedimentos fluviales son arrastrados mar adentro durante el bajamar. El resultado es una desembocadura aparentemente limpia de sedimento, pero estos se disponen a modo de barras submarinas longitudinales a la desembocadura.